Bueno, vamos a compartirles la diapositiva, seguramente la habrán visto aquellos que hayan podido acceder a la clase, los que todavía no, la van a ver después. Está muy amplio, lo vamos a desglosar, o sea, en la clase se abarcan muchos temas y lo vamos a desglosar un poco, total estamos por suerte muy bien con el tiempo, ¿sí? Yo tengo entendido que ustedes el síndrome de Burnout, que es el de estrés de enfermería, ¿lo dan ustedes en CIMAD? ¿O lo dieron en CIMAD? Sí, profe. Yo Y me acuerdo que sí, lo vi. lo dieron encima. Ah, bueno, entonces no vamos a invertir mucho tiempo en esa parte, ¿sí? Pero sí vamos a trabajar sobre todo lo que son los derechos de enfermería y sobre las incurrencias en algunas faltas, como es el caso de lo que estamos viendo ahora adelante. Bien, ¿pueden ver la pantalla? Sí, profe. Bien, buenísimo. Perdonen, antes que me olvide, después voy a hablar en particular, les voy a mandar algunos mensajes porque algunos de los trabajos tienen algunos errores ortográficos que estaría buenísimo si pueden y si no es mucha molestia, corregirlos para poder después subirlos, ¿sí? Así ya quedan expuestos porque están muy bien hechos y la idea sería que los pudiéramos usar realmente como propaganda informativa, pero para eso tienen que salir sin errores, ¿ok? Bien, ahora sí. ¿Alguien sabe lo que es derecho consuetudinario? Ya uno, ¿no? No. No, profe, yo no. Buen día. Hola, ¿cómo estás? Bien. Hay ciertas veces que se resuelven algunas situaciones por primera vez. Son situaciones que a lo mejor no han tenido oportunidad de ser legisladas, es decir, ustedes piensan en la idea de que antes de que existieran las leyes, ¿qué existía? ¿Qué piensan que existía antes de las leyes escritas? Muchas gracias, papi. Pueden hablar, ¿eh? ¿Qué se imaginan que había antes de la ley escrita? ¿Nadie? ¿Nada? ¿No? Ay, creí que se abría un micrófono. Dije, bueno, hay esperanza. Era la ley de la selva. Acá el más fuerte era el que imponía sus propias reglas. ¿O no? En algunos casos sigue siendo así. Después de eso, se fue empezando a establecer algunas normas que al principio no necesitaban ser escritas. Esos son estos derechos que son de usos y costumbres. Los usos y costumbres son esas cosas que se estipulan, ¿sí? Que pasen. Por ejemplo, hubo una época en la que la gente no tenía servicio de cloacas, por lo que como no tenía, por ejemplo, inodoros o, bueno, servicio de cloaca directamente que sacara sus excretas del domicilio, la gente lo que hacía era tirarlo a la calle. Y así como se lo imagina. Se tiraba la basinica, el contenido de la basinica a la calle. E incluso se podía defecar en la calle porque como no había baños ni públicos ni privados, estábamos en una situación medio problemática. Y no les estoy hablando del medioevo, estoy hablando bastante más reciente y en países como incluso Inglaterra o Francia. Entonces, ¿qué pasó cuando empezaron a hacerse todos los alcantarillados o las cloacas para que la gente pudiera tener baños? ¿Qué creen que se empezó a hacer? Que sola no voy a dar la clase, ¿eh? Profe, ¿puede repetir lo que dijo? Si puedo repetir, se escucha re bajito. Sí, por favor. Sí, que antes se acostumbraba a tirar los desechos, ya que no había cloacas, a tirar los desechos a la calle. Por ejemplo, yo tenía ganas de orinar, orinaba en una especie de pelela y después esa orina la tiraban a la calle, ¿sí? O sea, abría la ventana y la tiraba. ¿Qué pasó? ¿Qué creen que pasó después cuando se empezaron a implementar las cloacas y los desagotes desde las casas hacia un alcantarillado general, hacia una cloaca general? ¿Qué creen que pasó?
Profe, ¿puede ser que le haya llamado la atención a un tema, alguna denuncia? Esas cosas? Claro, en realidad la gente tuvo que dejar de hacer eso, o sea, y empezar a usar los baños, o sea, como correspondía. Era una prohibición. Claro, entonces después de eso se empezó a decir, bueno, ya sí, tenemos baño, no se puede hacer más esto. Y algunas cosas se pueden acostumbrar y uno las puede resolver diciendo, che, no hace falta que seas tan ordinario, no hagas eso en público, por ejemplo. Y hay otras cosas que están penadas por la ley. Aunque no lo crean, hubo una ley que decía que estaba prohibido defecar en la calle, en la vía pública. O sea, tuvieron que escribir una ley que dijera que no se podía defecar en la calle. ¿Por qué se tuvo que escribir esa ley? Porque a pesar de que los baños ya estaban habilitados para poder defecar dentro del baño, como no todo el mundo tenía y no era obligación tener un baño dentro de la casa, ¿por qué ibas a pagar para tener un baño? Si siempre se hizo así. Entonces la gente, algunas personas seguían tirando materia fecal o seguían pudiendo hacerlo en cualquier lado, porque en realidad no había nada estipulado. Entonces se suponía que los usos y costumbres eran superiores a este nuevo invento del inodoro. Los usos y costumbres era si antes no estaba penado que todos tiraran la materia fecal en la calle, porque ahora sí. Entonces, cuando no alcanzan los usos y costumbres es que se establecen ciertas reglas escritas y pasan a ser denominadas leyes. Antes los colectivos, y cuando yo era chica estoy hablando y a mí me parecía absurdo que lo dijera, decía prohibido salivar desde la ventana. Y yo decía, ¿qué? Yo era chica y decía, ¿qué es salivar desde la ventanilla? Decía que estaba prohibido escupir por la ventanilla. Y yo, ¿por qué hay que escribir en un cartel dentro del colectivo que está prohibido? Porque antes se usaba y a nadie le podían decir nada. Y empezaron a establecerse ciertas normas de convivencia dentro de los colectivos, como por ejemplo, ahora ceder el asiento figura como ley, no es algo de que yo tengo ganas, lo doy, ay, qué buena persona, le dio a un discapacitado el asiento. No, te corren, paran el colectivo y te bajan si vos no cumplís con la norma de que dice que los primeros asientos están reservados, no de uso exclusivo, sino reservados. Vos te podés sentar, pero te tenés que levantar cuando lo necesita una persona con alguna discapacidad. Pero en su momento, eso era una cuestión de cortesía, después pasó a ser una norma. ¿Por qué? Porque aquel que no tiene ganas de ser cortés no lo podés penar. Entonces, algunas cuestiones de usos y costumbres que antes marcaban cómo hacer las cosas, ahora se tuvieron que quedar escritas para transformarse en leyes. Y antes de esas leyes existía lo que es el derecho consuetudinario, que lo que nos está queriendo decir es que alguien hizo juicio a otra persona por algo que no estaba todavía escrito en la ley. Es decir, alguien defecó en mi puerta y yo lo denuncié. Y te dicen, pero legalmente no hay nada escrito de que no pueda defecar en la calle. Sí, pero justo en mi puerta, yo me siento dañado moralmente, y lo llevan más lejos, y lo llevan más lejos hasta que terminan teniendo un juicio, que en su primer momento eran juicios populares, pero ustedes saben que incluso en los juicios populares queda todo escrito. Y cuando queda todo escrito, estas resoluciones previas se transforman en un derecho, es decir, se puede establecer que en base a lo que se avisó o se resolvió en ese juicio, ahora no se puede defecar en la puerta de la otra persona. Estoy dando un ejemplo grosero para que ustedes se den cuenta a qué punto llega, pero en su momento originariamente no fue tan grosero, era de ese tipo de cosas. Sí, Blanca, alguien me quería preguntar algo, me parece. No, yo, profe, perdón, me avisó sí. Brenda que le diga a usted que la acepte, que quiere entrar a la clase. No tengo a nadie pidiéndome entrar, a ver. No. Decirle que pruebe, Qué raro, porque que pruebe ingresar de le nuevo. carga. No tengo a nadie Bueno. esperando. Decirle que pruebe ingresar de nuevo, a ver qué pasa. Entonces, esos
derivaciones de los casos de juicios previos, esas resoluciones que se tomaron, como originariamente las custodias de algunos hijos, antes de que se hicieran ley, algunos se tuvieron que hacer ley, pero otros se siguen usando esa jurisprudencia, esa resolución previa en un juicio previo. Y otro tipo de derecho es este que llamamos de usos y costumbres, como por ejemplo escupir en la calle. ¿Sí? Entonces, tenemos el derecho legislado, que es el derecho que ya figura por ley, eso quiere decir legislado, que ya figura por ley escrita. Entonces no se puede discutir. Si figura en la ley y está escrito, esto es lo que hay que hacer. Está el derecho consuetudinario, que es aquel que se adoptó por resoluciones de juicios previos, pero que todavía no está legislado como ley, no está escrito como ley, sino que se usa como referencia para otros tipos de resoluciones legales. Y está el derecho de usos y costumbres, que son aquellas cosas que se estipulan que no se deben hacer porque el común de la gente sabe que no se deben hacer. Ahora, esos usos y costumbres no están legislados, pero hay veces que de tanto ser un uso ciertas cuestiones, se terminan transformando en leyes o normas. Nosotros, el que nos vamos a basar, fíjense que enfermería tiene una ley de enfermería, una ley del ejercicio profesional de enfermería. Pero imagínense si tuvieran que en la ley escribir cada procedimiento, cómo se realiza, y acorde a eso, si vos fallaste en alguna de estas etapas del procedimiento, por ley te corresponde una sanción. No están escritos todos. Porque incluso van variando poco a poco a medida que se encuentran, no sé, antisépticos nuevos, nuevas medidas, o se sigue investigando sobre determinados microorganismos y se sabe que hay que tomar otras posturas. Entonces, no se puede tener todo, absolutamente todo escrito. Pero sí se sabe que por usos y costumbres, las buenas prácticas son las que estipulan de que uno sigue la normativa. ¿La normativa de quién? Por lo menos la de que el hospital o institución para la que yo trabaje haya establecido como manual de técnicas y procedimientos. Eso es lo que le va a caber a cada uno de los enfermeros que esté trabajando en ese ámbito. Pero ese hospital o sanatorio, para haber hecho ese manual de procedimientos, se basó en algo. Y si uno falla, por más que haya realizado el procedimiento según normativa de la institución, será la institución quien tenga que responder de por qué realizó la normativa de esa manera y no de otra. Y así se puede ir ampliando y subiendo poco a poco. Y hay normas que son internacionalmente establecidas, por ejemplo, en los colegios de enfermería o en las asociaciones internacionales de enfermería, la que nos dice cómo realizar ciertos procedimientos. Como estas situaciones son lugares internacionales, uno puede adherir o no, salvo que públicamente la nación adhiera a ciertas instituciones internacionales. No es el caso de la Asociación Internacional de Enfermeros, pero sí es el caso, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros, como institución, como nación, adherimos a la Organización Mundial de la Salud. Por lo que, si la Organización Mundial de la Salud dice que hay que lavarse las manos previamente a cualquier procedimiento, nosotros debemos realizarlo, porque va más allá de una recomendación. Forma parte de cada uno de los procedimientos avalados por la Organización Mundial de la Salud. Yo no sé si puedo dibujar en este. Sí. Bueno, voy a hacer algo muy burdo, ustedes me van a decir qué tan burdo queda. Esto intenta hacer... bueno, no estoy tan mal. Una pirámide. ¿Ven hasta ahora, no? La pirámide. Vamos a tener diferentes escalafones en cada una de estas pirámides. Esto yo no sé si ustedes lo dieron en alguna otra materia de aspectos legales, pero si no, se los voy comentando. Este tipo de pirámide es una pirámide establecida para que políticamente sepamos que nosotros, el orden de las leyes es en orden descendente. Es decir, que aquello que se ubica en esta primer parte
va a mandar sobre lo que se ubica en las últimas partes. Entonces, ¿qué tenemos en la primera parte? La Constitución. Ahora sí no sé si voy a escribir. Bueno, Constitución Nacional. Ah, bueno, ahí la mejoré. Ustedes van a tener que escribir Constitución Nacional. Pero en la Constitución Nacional también va a estar agregada otro elemento, que son los tratados internacionales. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos? ¿Todes? Sí, profe. Bueno. Leyes nacionales, perdón, Constitución Nacional. La Constitución Nacional es la que nos dice cómo debemos comportarnos como argentinos. Nos dice quiénes son considerados argentinos, dónde se extiende el terreno de Argentina. ¿Sí? Que tenemos autonomías dentro de cada una de las provincias, pero que a su vez es un sistema federal, pero a su vez también es un sistema que está centralizado en un solo gobierno nacional. ¿Sí? Todo eso nos lo dice la Constitución Nacional de nuestro país. Pero los tratados internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, a la cual adherimos, o las Naciones Unidas, a la cual también adherimos, cuando dice que vamos a estar en paz entre naciones, por ejemplo, y nosotros adherimos a este tipo de instituciones internacionales, debemos estar sujetos para que estas dos cosas vayan a estar trabajando en conjunto. Es decir, si yo adhiero a un tratado internacional en el que dice que las naciones no pueden comerle terreno a los países lindantes, mi Constitución Nacional no puede decir lo contrario. Vamos a un ejemplo muchísimo más burdo. Si nosotros sabemos que la Organización Mundial de la Salud está en contra de las violencias contra el niño, yo no puedo poner en mi Constitución Nacional que los niños no tienen derecho hasta que tienen más de 16 años. Porque va en contra del tratado internacional al cual yo como nación adhiero. Entonces, de ahí para abajo, todas las leyes que estén por debajo de la Constitución Nacional, y para nuestra nación eso es todas las leyes, van a respetar siempre lo que diga la Constitución Nacional. Pero, entonces, ¿para qué sirven? Digo, bueno, ¿por qué no amplío la Constitución Nacional y listo? No, porque cada una de las leyes va a mejorar los derechos para favorecer un mejor estilo de vida para las personas, nunca empeorarlos. Abajo de la Constitución Nacional, en este segundo escalón, yo voy a tener las leyes generales. ¿Cuáles son las leyes generales? La ley de trabajo, la ley de salud, ¿sí? ¿Qué otra ley general conocen? ¿Alguien sabe alguna? De los derechos de los niños. Bueno, de los derechos. Ah, alguien está escribiendo en el chat. Ley Nacional de, muy bien, Ley Nacional de Educación, Ley Nacional de los Derechos del Niño, internacional es esa, pero bueno, no importa. Esas son las leyes generales. Abajo de esas leyes generales, ¿qué vienen? Las leyes provinciales o especiales. ¿Cuáles son esas leyes provinciales? Por ejemplo, en una ley general tenemos la Ley General del Contrato de Trabajo, que establece un máximo de horas, establece que vamos a tener vacaciones, establece que podemos adherirnos a un gremio, establece las condiciones más oportunas o más salubres para trabajar. Eso es una ley general. Y dentro de las leyes provinciales o leyes especiales, vamos a tener, por ejemplo, la ley de enfermería. ¿Por qué? Porque esta regula solamente el trabajo de enfermería. Esta ley de enfermería puede ir en contra o puede quitarle derechos de los que nos nombra la Ley General de Contrato de Trabajo. ¿Nadie sabe?
Hola, planeta Tierra. Estoy en una sesión de espiritismo hoy. Vamos, chicos. ¿Alguien tiene idea? ¿Entendieron lo que pregunté? No, profe. ¿Puede repetir, profe, la pregunta? Buen día. Buenos días. La ley del ejercicio de enfermería. Ley del ejercicio de enfermería, la 24.004. ¿Puede ir en contra o quitar derechos que hayan sido asignados por la ley de contrato de trabajo? Sí. No, profe. No, yo creería que no. Fíjense siempre en esto. Las leyes generales Porque están por la ley general encima. no es la que manda. Exacto. Puede mejorar las condiciones o incluso ser más específico del trabajo de enfermería. Puede hablar de las calificaciones dentro de lo que es enfermería, hablar del nivel de auxiliar, de profesional y de licenciado. Pero no puede ir en contra de lo que dice la ley. Por ejemplo, no puede decir, si la ley de contrato de trabajo dice que hay un máximo de 8 horas de trabajo, esa es la jornada máxima de trabajo, enfermería, no puede decir que por ser enfermero te toca trabajar 12. ¿Sí? Puede decir incluso que vos tenés que trabajar 8 horas, pero que si estuvieras en un servicio de mayor complejidad te va a tocar trabajar 6. ¿Sí? Y por debajo de esa hay otra más específica, que son los convenios colectivos de trabajo. Y podríamos hacer otra más todavía, si quisiéramos. Perdón la desprolijidad. Los convenios colectivos de trabajo son aquellos convenios en los que se establece entre la parte patronal o las patronales, incluso las de las leyes de enfermería, por ejemplo, con los gremios, establecen ciertas normas apropiadas para nosotros como trabajadores de la salud. ¿Qué cosas puede decir la ley de contrato de trabajo, el convenio colectivo de trabajo? Que me tienen que entregar el uniforme. No solamente eso, dice también que me tienen que lavar el Pero no uniforme. lo habías puesto. Ahora pon- ¿Cómo? Me dicen también que me tienen que lavar el uniforme. ¿Por qué? Porque es un uniforme que queda contaminado, no es como cualquier otro uniforme. Pero como no me lo van a lavar, porque la mayoría de los hospitales no va a tener un servicio de lavandería específico para la ropa del personal, dice que como compensación por no lavármelo, me van a pagar un poquito más. También dice que en el desayuno me tienen que dar cierta cantidad mínima de pan, manteca y leche. Y que si yo fuera personal de rayos, me tendrían que dar mucha más cantidad de leche y más vacaciones. ¿Por qué? Porque estamos más expuestos a situaciones peligrosas. Esas son mejoras en relación a la ley de enfermería y en relación a la ley de contrato de trabajo. Siempre para abajo va a estar la ordenanza, pero para arriba van a estar las mejoras. Este va a estar mejor que el anterior. Tiene que mejorar las condiciones laborales de cada trabajador y ser más específico del área donde trabajo. Y por debajo de esto todavía nos queda algo más, que son las normas. Ay, por Dios. Bueno, ustedes me van a entender ahí, ¿no? Norma. ¿Qué son las normas? Perdón. ¿Qué normas? Y dentro del lugar de trabajo donde yo estoy, a pesar de que el convenio colectivo de trabajo me va a dar un uniforme, dentro de las normas de enfermería me va a decir que yo ese uniforme no me lo puedo poner en la calle, que me lo tengo que colocar una vez que ingresa en la institución. O me va a decir, por ejemplo, que mi jornada laboral, ¿sí?, es de 8 horas, pero que
Si no me vienen a recibir las guardias, yo me tengo que quedar ese primer día y me lo van a pagar según el convenio colectivo de trabajo lo sugiere. También me puede decir, por ejemplo, que dentro de cada uno de los servicios debo tomar la guardia en la habitación del paciente o en la sala general de enfermería. También me va a decir cómo realizar un pase o, por ejemplo, el horario de entrada, si debe ser 15 minutos antes para poder realizar la entrega de guardia oportunamente. ¿Se entiende? Las normas van a ser más específicas del trabajo que estoy realizando, pero nunca pueden ir en contra de lo que establece la ley de contrato de trabajo y mucho menos de lo que establece la Constitución. Por ejemplo, no me podrían decir, ay, en esta institución nos gustan solamente las chicas lindas, entonces el uniforme consta de una pollera de unos 40 centímetros, con... ¿Cómo? Pero pará. ¿Y el trabajo digno? ¿Y las leyes establecidas contra la discriminación? ¿Y la ley nacional que dice que todos ante la ley somos iguales? ¿Me estás obligando a usar algo que es en contra de mis derechos? ¿Se dan cuenta lo que les quiero decir? No puede ir nunca en contra. ¿Y por qué me sirve saber todo esto? Vamos a ver si la goma ahora puede borrar todas las cosas que puse. Ya. Bastante bien. Me voy manejando con el Zoom, chicas, ¿eh? Bien. Entonces, todas estas normas establecen mi comportamiento en base a ciertas cuestiones, cada vez más específicas. Cuestiones que van desde cómo debo manejarme en relación a los otros. No puedo ir caminando y vos te pusiste en mi camino, entonces como estabas en mi camino yo te empujo y a la miércoles. No se puede, hay ciertas normas de convivencia que hacen que yo tenga que respetar a los demás. Bueno, así se van a ir manejando diferentes derechos. Pero una vez que yo ya tengo establecido cómo son las leyes y quién manda a quién, tengo que saber que también tengo un derecho de tipo civil y un derecho de tipo penal. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Quién lo sabe? ¿El civil no es el económico? Y el Bien, penal, el de sanciones. bien. ¿Y en qué se basa? ¿Qué defiende cada uno? Porque eso vos Bueno, estás ahí lo diciendo el tipo dice, de sanción. Sí, bueno, sí, ¿qué dice? que A ver si protege los interpretan. derechos privados y la propiedad, en el civil. Sí, Y en el penal protege a las personas de conductas perjudiciales para el bienestar público y castiga a las personas que transgreden estas leyes. Por bien, ejemplo, en la penal estaría el caso, bueno, llevándolo a enfermería, sí, por ejemplo, una enfermera que sabe que a las 20 tiene que dar una medicación y en lugar de quedarse a dar la medicación al paciente se va afuera a fumar, porque ahí estaría haciendo un abandono. Como para dar un ejemplo así medio Está cerca, está cerca. La diferencia básicamente es cuando hay dolo o cuando hay culpa. Pero que me llega el día de los mensajes. Cuando hay dolo y cuando hay culpa. ¿Alguien sabe qué es doloso y qué es culposo? Culposo es cuando es sin intención Muy y bien, doloso cuando es con intención. muy bien, muy bien. Fíjense la diferencia. ¿Yo puedo matar a alguien? como poder puede. No, Bueno, sí, puedo. pero Claro no que debo. puedo. No debo, no, tal cual, no debo. Profe, Ahora, sí, decime. en lo penal no es cuando se puede, por ejemplo, terminar yendo a prisión y los civiles cuando podemos indemnizar. Es así, ¿no? Claro, sí, 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 tal cual. Ok. La pena puede ser también económica, no siempre es escarcelable, no siempre es cárcel la pena, también puede ser económica, o quitar el título, por ejemplo, pero la decide ya un juez, ¿sí? Ahora vamos a definir bien, pero estábamos con esto de dolo y culpa.
Entonces, yo puedo matar a alguien, ¿sí? Está establecido que yo puedo. No debo, está bien. Ahora, ¿puedo matar a una persona accidentalmente o puedo matar a una persona intencionalmente? Y ahí radica la diferencia de todo. ¿Sí? Puedo haber estado manejando un auto, manejándolo bien al auto, ¿sí? No es que voy como un loco drogado y, bueno, aunque eso es un atenuante acá, lo que no se entiende. Voy como un loco manejando incluso intencionalmente buscarme, chocarme a todos los perros de la calle y mato a una persona. O puedo ir bien, parar bien, frenar bien y se me cruza alguien y la mato por haberlo chocado. La diferencia es si hay intención o no hay intención. Puede ser que aquel que va desaforado a una velocidad que excede y que pasa un semáforo en rojo no haya tenido intención de matar a alguien, pero se puede comprobar de que él era consciente de las posibles consecuencias de sus actos y no tomó las medidas necesarias para prevenirlo, por lo cual puede llegar a pasar de culposo doloso. Pero la diferencia es la decisión. ¿Qué? Que ya que estamos en el tema, Sí. llevando el ejemplo, lo que usted está diciendo, al ejemplo Sí. del enfermero que mataron acá sobre la ruta. En Sí. ese caso que No se sé. dice que el chico venía alcoholizado o drogado. Sí. ¿Y ahí cómo se califica? Porque si lo tomamos por el lado de que no estaba en sus cabales, capaz que él no tenía intención. Pero No, el hecho de actualmente cruzar un es un semáforo... atenuante. Es un atenuante. Si uno está lo suficientemente, con la alteración de la conciencia suficiente como para no ser consciente, valga la redundancia, de las posibles consecuencias de sus actos, es como el que se emborracha y dice cosas de más, cosas que piensa y son cosas de más. Si te las dice pensando, consciente, y te las está mirando y te está diciendo, vos sos tal cosa, uno lo toma de una manera, apa, mira lo que me dijo. Ahora, si está borracho y lo dice, sabés que lo piensa igual, pero no tuvo la intención de dañarte, simplemente que se le borraron los filtros en base al alcohol, ¿o no? Hay una diferencia de intencionalidad o de posibilidad de ser consciente de las posibles consecuencias. Por eso es un atenuante el alcohol y las drogas. Lo cual es medio absurdo, por otro lado, ¿no? Porque el consumo de alcohol es legal y el de drogas no. Pero hay drogas legales que alteran el nivel de conciencia y uno no debería haber manejado en esas circunstancias. Hay una línea muy delgada, por ejemplo, la morfina. Uno puede tener cáncer, puede estar tratado con morfina, no debería manejar. Pero es una droga legal. Y si va manejando y se duerme, es culposo. ¿Sí? A pesar de que sabías que no tenías que manejar, e igual lo hiciste. Hay unos grises bastante importantes, pero bueno, cuando lo vayamos enfocando esta parte destinada a enfermería va a haber menos grises, les prometo. No se preocupen. Lo que vamos a ir haciendo es viendo qué tipos de qué tipos de faltas podemos incurrir nosotros como enfermeros y vamos a ver que hay algunas faltas que pueden ser por acción y otras por omisión. ¿Saben lo que significa la palabra omisión? Cuando no haces algo. Exacto, omitir algo, bien. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer algo deliberadamente, consciente de las posibles consecuencias, o podría no hacer algo deliberadamente consciente de las posibles consecuencias. ¿Se entiende? Puede ser por acción o por omisión. Le cabe la misma responsabilidad. ¿Sí? Entonces, uno debe ser coherente y sobre todo acá, ¿se acuerdan cuando yo les digo siempre lo que no está escrito no está hecho?
en esta parte legal va a tener muchísimo peso cuando hablemos de esas cuestiones. Si yo subo la baranda y digo que subí la baranda y lo dejo escrito, que le subí la baranda al paciente se cae, va a hacerse una sucesión de hechos históricos, es decir, se va a valorar la historia de los hechos, cómo fueron sucediendo, y si yo dejé al paciente con baranda, salí de la habitación, escribí, se acondiciona al paciente, se deja baranda colocada, algo pasó en el camino para que el paciente se cayera. ¿Era capaz el paciente de sacar la baranda? ¿Vino otra persona entre medio? ¿Me entienden los registros? ¿Se entiende? Se van a hacer una sucesión de valoraciones de cómo sucedieron los hechos, de la línea histórica de la sucesión de hechos, para poder valorar realmente el ejercicio de enfermería y ver si hay o no falla. Y en el caso de que haya algún tipo de lesión, se valorará justamente en base al accionar de enfermería si hay o no una falta punible. ¿Sí? Muchas de estas faltas quedan en sanciones internas nada más. ¿Se entiende hasta acá lo que voy diciendo? ¿No? Sí, profe. Me asustan. Bueno, para que no se nos corte a la mitad, yo les voy a buscar ejemplos para la clase que viene y vamos a trabajar con esta parte nuevamente. Relajen ahora, total, estamos todo el mes con esta unidad, así que lo que no entiendan, no se preocupen, lo vamos a seguir masticando hasta que quede bien claro. Ustedes van a ser capaces de dar y buscar ejemplos dentro de las técnicas de enfermería de tipos de faltas, tanto por omisión como por acción, en negligencia, imprudencia e impericia. ¿Sí? Sí. Ok. Nos vemos entonces, están todos muy silenciosos. Nos vemos entonces la clase que viene. El viento, profe. Sí, más les vale que en materno se pasen de lindos, ¿eh? Miren que ya hice un alboroto de mis futuros enfermeros. Ah, pero usted tiene varios. Bueno, pero más les vale, por favor, que tenga un lindo grupo de enfermeros el lunes. ¿Ok? Bueno, pero ante la duda nos vemos mañana, profe. ¿Mañana? Ah, los de práctica, sí, mañana. ¿Ok? Ah, Nos estamos viendo entonces, con algunos mañana, con otros el lunes y con el resto el miércoles. Nos vemos, que tengan buena semana. chau, chau, profe, igualmente. Chao, chao.